una bendición todo lo que ustedes han dicho recién y como que ya estamos llenos de esa bendición que el Señor nos ha dado y ahora lo podemos estar expresando y sirve, es útil cuando lo hacemos público, porque eso mismo que decimos en privado y luego lo hacemos en público, estamos multiplicando la bendición. Cada palabra de quienes han pasado aquí y lo han dicho es una bendición que se multiplica y nos llena y nos bendice. Así que gracias, hermanos, por estos testimonios que hemos escuchado hoy y anteriormente también. Voy a pedir si alguien puede buscar en 1 Timoteo 3:15. ¿Quién puede buscar ese texto? 1 Timoteo 3:15. Y después alguien más que busque 1 Timoteo 5, 1 al 5. Ya van dos citas bíblicas. Y un tercer hermano que busque, por favor, le digo enseguida, Mateo 9, 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38. Ustedes vayan, ténganlo allí a mano, que enseguida les voy a decir para que lo puedan leer y lo escucharemos todos con mucha atención. Fuimos muy bendecidos en la clase pasada por nuestro hermano Sebastián, que nos dio un testimonio y nos bendijo de una forma muy hermosa. Y en una de las clases comentábamos un libro titulado El monje y el ejecutivo. Y al entresacar lecciones, yo estuve mirándolo un poco a ese libro, vi algunos postulados interesantes para tener en cuenta. Ese libro yo les había contado que se trataba de un ejecutivo con un alto cargo, ganaba mucho dinero, todo muy exitoso, pero que en un momento le empieza a ir mal y él decide, le aconsejan internarse en un monasterio y estar allí un tiempo y ver qué hacer con su vida, porque toda su vida tan exitosa se venía derrumbando. Y en ese tiempo él hace caso, en ese tiempo que él dedica a estar con esas enseñanzas y con otras personas que también formaron parte de ese retiro, uno puede aprender que hay que saber parar. A veces vivimos en una vorágine de actividades y obligaciones, y si somos jóvenes y nos sentimos fuertes, más actividades tenemos. Y una de las cosas que hace falta, porque el Señor nos dio el ejemplo, es saber parar. Vieron que el Señor, lo seguían multitudes, pero él se apartaba tiempo para ir a orar, para ir al monte, a orar, a solas con el Padre, estaba en comunión, o a veces no estaba solo, estaba con los discípulos, pero saber parar, meditar, saber meditar, pensar, orar, aprender a orar y aprender a escuchar a Dios y escuchar también a los demás. Esas son algunas pequeñas enseñanzas que podemos sacar de ese libro que mencionamos como un material auxiliar, porque no es la Biblia, pero que viene bien a veces escuchar o leer las experiencias de otros para uno saber qué hacer por si le pasa lo mismo. Y si
Ahora vamos a pasar al punto siguiente. Si alguien lee en 1 Timoteo 3:15. Amén, amén. ¿Puede ser de nuevo leerlo, Juan Carlos? Lo mismo, está buena. Perfecto, muchas gracias. Y ahora otro hermano que nos lea 1 Timoteo 5, 1, versículos 1 al 5. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos viendo cómo conducirnos. Esto es lo que nos muestran estos versículos tan importantes que hemos escuchado recién. Es decir, que el apóstol le aconseja a Timoteo y por ende nos aconseja a nosotros que aprendamos a cómo conducirnos en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la familia espiritual, que es el templo del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y a veces nosotros no le damos mucha importancia a esto. Pero cuando uno mira las escrituras, ve que realmente es importante, que no, no es que en la iglesia tengo que estar con la cara larga, triste, cuidando el reglamento. No, acá va mucho más allá de un reglamento. Es toda una forma extraordinaria, importante, espiritual, de cómo conducirnos en la iglesia, en la casa del Señor, en la familia de Dios. Y si por allí no le prestáramos atención a este tema, a estas indicaciones, ocurre que luego hay un riesgo de, de terminar mal, de que en lugar de que sea un final feliz para nuestra vida, para nuestra, como poder decir como el apóstol, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, eh, en muchos momentos por no saber conducirnos en la casa del Señor, terminamos en situaciones muy tristes, muy amargas, muy decepcionantes y que las podríamos haber evitado, que son fruto de no haber dado lugar a que el Espíritu Santo y la Escritura nos, nos enseñe cómo conducirnos en la casa del Señor. Si lo aprendemos, vamos a ser felices. Los problemas los vamos a poder solucionar. Las exigencias se van a tornar, como dice el Señor, en una carga ligera, en una felicidad, en una alegría. Nos vamos a deleitar en hacer caso a las exigencias del Señor porque hemos aprendido a cómo conducirnos en la casa del Señor. Así que me desespera no tener más tiempo para que le podamos dedicar a esto, pero ustedes guárdenlo en su corazón y el Señor les va a ir desarrollando esto a ustedes y a mí también
porque es tan importante y vamos a evitar muchas tristezas y a su vez vamos a obtener grandes bendiciones si simplemente le hacemos caso a estos consejos que nos da el Señor para saber cómo conducirnos en su casa. Amén. Así que ténganlo como un trabajo de aquí para adelante. Prestarle atención a este tema, a ver cómo el Señor quiere que yo me conduzca. A lo mejor hay cosas que nos parecen secundarias, pero son muy importantes. Si no aprendemos, yo anoté aquí en mi apunte, si no aprendemos esto, se corre el riesgo de terminar en soberbia, orgullo, en ambiciones de fama y dinero. Y, escuche porque esto es grave, y en problemas de adulterio y de fornicación. Hay hombres y mujeres llenos de la bendición de Dios, con un carisma especial incluso para, eh, para, digamos, para hablar, para expresarse, para llevar la palabra, y que luego sus vidas han terminado tristemente o han tenido que pasar por etapas muy amargas justamente por no haber aprendido esto. Porque al no aprenderlo, uno puede caer en estos riesgos que yo les decía, en la soberbia, en el orgullo, en, eh, en ambiciones de fama y dinero y en problemas de adulterio y fornicación. Y caer en esas cosas inevitablemente van a traer amargura, frustración, tristeza y derrota. Por supuesto que Dios en su misericordia siempre deja la puerta abierta para que si caemos en alguna de esas cosas podamos pedir perdón y retomar el camino. Yo no quisiera que usted le tome miedo. Ahora que estamos todos contentos de ver qué tremendo, cuántas cosas hay detrás del liderazgo, yo justo el último día vengo a mencionar estas cosas tan serias. Pero ¿sabe para qué lo menciono? Para que a usted y a mí no nos pase. Para que, sabiéndolo, ya cuando aparezca alguna de estas cosas, las vamos a poder sortear, esquivar. Y lo bueno es que Dios nos da las indicaciones para que eso no ocurra y podamos conducirnos y saber cómo conducirnos en la casa del Señor. Y sobre todo porque va a venir un tiempo de gran bendición. Usted acuérdese también de esa palabra que el Señor nos dio el domingo, de que una sencilla conversación, en un encuentro de Jesús con la mujer samaritana, allí en un pozo, medio en el desierto, terminó en el avivamiento y bendición de todo un pueblo, como fue la localidad de Sicar, toda esa población fue bendecida. El Señor se quedó allí nada menos que 2 días haciendo toda una obra extraordinaria que luego trascendió el tiempo y los límites del tiempo y de la geografía. Así que esto que yo vengo a traer en este último día, por favor, ténganlo en cuenta, no como una nota negativa, sino como una nota aquí. Esto lo vamos a evitar, porque vamos a poner en práctica los consejos de Dios para conducirnos bien en la iglesia del Señor, que es nuestra familia espiritual, que es el baluarte de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Y en estos tiempos, acuérdese lo que dijimos al principio,
que en estos tiempos de tanta lucha y confusión, la luz de la iglesia, la palabra de Dios a través de la iglesia es la que va a resplandecer. Y aunque abunden las tinieblas y la maldad, va a sobreabundar la luz y la gracia que viene de parte de Dios y que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es el que nos ha redimido, salvado y nos guía a toda verdad. Amén, amén, amén. En segundo lugar, o en tercer lugar, quiero hacer una pregunta a nosotros mismos. Esta pregunta es, ¿cómo respondo y reacciono cuando soy criticado y cuestionado? Usted y yo vamos a ser líderes. En alguna medida ya estamos siendo líderes. ¿Cómo respondo? ¿Cómo me pongo? ¿Cómo reacciono cuando me critican y me cuestionan? Pero Jorge, usted no me había dicho que me iban a cuestionar y a criticar. Pues se lo digo también el último día. Lo van a criticar y lo van a cuestionar. Entonces, ¿cómo va a responder usted? Esa es la pregunta que nos hacemos, tenemos que hacernos nosotros. ¿Cómo respondo o cómo responderé cuando me critiquen y me cuestionen? ¿Me voy a enojar? Si me enojo o enfado, es que estoy aún inmaduro, como hermano y como líder. Si nos equivocamos, hay que reconocerlo y pedir perdón. Es decir, mi hermano querido, si usted y yo somos de los que nos enojamos cuando nos critican o nos cuestionan, es que estamos inmaduros. Entonces, ¿qué? ¿Voy a dejar el liderazgo? No, voy a madurar para no enojarme. Que aunque me el término, hay un término de que a uno le sacan el cuero, ¿no? Que es como criticar a los animales, creo que se les saca el cuero para cocinarlos. Bueno, cuando a usted lo despellejan criticándolo, ¿qué hace? Y si lo critican con razón, bueno, razón tienen. Pido perdón, corrijo y me encamino por la senda correcta. Pero lo bravo es cuando no tienen razón. Ahora me van a escuchar. ¿Cómo va a decir eso de mí? Yo que soy tan bueno, yo que soy tan santo, yo que soy el más fiel de toda la congregación. Si usted o yo nos enojamos y nos ponemos así, que perdemos los estribos, es que estamos inmaduros. Entonces hay que madurar. Téngalo en cuenta esta pregunta. ¿Cómo reacciono cuando me critican y me cuestionan? Y mi deseo es que usted responda a esa pregunta y diga, yo cuando me critiquen y me cuestionen, voy a reaccionar con una bendición. Lo voy a amar, lo voy a bendecir, lo voy a escuchar. Alguien dijo de las personas que pasaron a dar testimonio, responder con calma, con una palabra dulce, con una palabra amable. Qué hermoso es, yo creo que les conté la anécdota, así que no lo voy a volver a contar. Pero una vez, estando en un curso muy numeroso, se levantó un muchacho y empezó a cuestionar la doctrina, lo que yo estaba enseñando. Les conté esta anécdota, ¿no es cierto? Sí, se las conté. Qué hermoso fue que Dios en ese momento me dio la tranquilidad de poder responder con una palabra de amor. Y ese muchacho se calmó, se tranquilizó
y toda la clase fue bendecida. Así que Dios nos guíe en eso. No ante estos desafíos y estas exigencias tan grandes, ya tenemos que terminar esta parte. Mi consejo es no solo no enojarnos, sino que no desanimarnos y afirmarnos en nuestra vocación. Porque usted y yo tenemos una vocación, un llamado y una vocación de servir a Dios. Y uno a veces, cuando le pasan cosas tristes, quiere abandonar todo. Y todos los testimonios que hemos escuchado y muchas cosas que ustedes a lo mejor no las han podido, no han tenido oportunidad de contarlas públicamente, pero que les han ocurrido en la vida, han ocurrido para formarnos de tal manera que por esos momentos difíciles que hemos pasado, vamos a poder dar consuelo y paz a todas las personas que vendrán con necesidad. Y usted y yo vamos a estar preparados. Eso que en un momento fue un motivo de dolor y de sufrimiento en su vida o en la mía, se van a transformar en una bendición. Usted y yo vamos a estar preparados para dar consuelo y paz y ánimo a las personas que lo necesitan. Por eso no hay que desanimarse y por eso a veces contamos las cosas difíciles que nos ha tocado pasar, las contamos como un testimonio porque eso se ha transformado en una herramienta más que nos permite llevar consuelo a otros. Y la gente necesita consuelo, fe, ánimo, bendición, poder de Dios. Y eso usted y yo lo tenemos porque Dios nos lo está depositando en nosotros. Y quisiera que alguien lea esos versículos que están en Mateo capítulo 9, 35 y 38. Amén. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Qué tremendo poder estar orando para que Dios mande a los obreros. No tenemos que mandarlos nosotros. Nosotros a lo sumo, cuando han recibido ese llamado y esa vocación, podemos bendecirlos, ayudarlos, sostenerlos, aconsejarlos. Así que hagamos lo que el Señor nos dice, que la mies es mucha, la necesidad es mucha y los obreros son pocos. Y si Dios dice que los obreros son pocos y que la mies es mucha, es verdad, porque lo dice el Señor. Entonces, nosotros no necesitamos hacer un análisis de campo. Por ejemplo, cuando van a lanzar un producto a la venta, las grandes compañías hacen un marketing, un estudio de mercado, a ver si ese producto va a tener aceptación o no. Nosotros no necesitamos hacer un análisis de mercado, mis hermanos, porque el Señor ya lo hizo. Y Él nos dice, sepan que la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, envíen obreros, rueguen al Señor que envíe obreros. Entonces hay que rogar al Señor que envíe obreros y Él va a enviar esos obreros y en una de esas nos va a enviar a nosotros también como obreros. Gracias, muchas gracias. Y les había prometido, pero esto ya lo vamos a dejar,
se lo voy a dejar, sí, en un email y en un PDF al pastor. Eh, a- Preparé un pequeño anexo sobre los líderes no bíblicos. Hice una pequeña lista de líderes que no tienen nada que ver con la Biblia, pero que han sido en su momento líderes o personajes muy importantes que han influido, algunos para bien y otros para mal, en la vida de la humanidad y de la sociedad. Y eh, cuando es lindo saber, es lindo leer, por ejemplo, yo en el viaje anterior me compré la vida de Abraham Lincoln y saqué unas lecciones muy interesantes de este presidente que tuvo Estados Unidos, que fue el que fomentó que se anulara la esclavitud y le tocó liderar todo ese movimiento, una guerra terrible que hubo, una guerra civil, y bueno, tenía interés en conocer algo de su vida y lo pude leer. Es interesante ver cómo hay hombres que influyen, algunos para bien y otros para mucho mal, para la humanidad. Nosotros tenemos la conclusión de que tenemos al líder de los líderes, nuestro Señor Jesucristo, que Él transformó la vida de la humanidad y transformó nuestra propia vida. ¿A dónde estaríamos nosotros si el Señor no nos hubiera alcanzado? Ha sido muy hermoso escuchar esas palabras de testimonio y de agradecimiento que ustedes han dicho. Yo soy el más bendecido. Me alegra, me reconforta de escuchar de que en alguna medida he podido ser de bendición para ustedes. Pero de verdad, el que más ha sido bendecido soy yo. Así que les doy gracias por todo el esfuerzo que han hecho por estar, por el cuidado. En algunos momentos, algunos que me han visto con dificultad, con alguna dificultad para caminar, un día me sostuvieron y me decían, venga pastor, yo lo sostengo para que usted no se caiga o para que no. Y me cuidaban casi como un pequeñito o como un viejito. Las dos formas está bien. A veces uno se siente emocionado cuando alguien se preocupa por uno, porque eso es parte del amor de Dios. Y demos gracias al Señor de que Él nos valora a cada uno de nosotros de una forma muy especial. Nada de lo que ha pasado, el pastor Omar, Jorge, Betty y cada uno de los, Blanca, Yoseli, la jefa, ex jefa, ahora es mansa y humilde. Usted la puede criticar, insultar, y ella le va a decir, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y te guarde. Usted le va a dar un cachetazo y ella le va a responder con un beso y un abrazo. Dios nos valora y quiere que nosotros permanezcamos en donde estamos. Permanecer es muy importante. Quiere que crezcamos y para eso nos fortalece por dentro. Y luego de esa fortaleza interior, eso se traduce hacia el exterior. Y mis hermanos, lo que en el mundo se hace con
prepotencia, con poder, con soberbia, con dinero, con fama. En la iglesia del Señor lo hacemos con humildad, con honestidad, con amor, con afecto, con mansedumbre. Esas son las armas que tiene la iglesia, además de tener la bendita palabra de Dios, que es en la luz que ilumina y que nos lleva hacia la victoria. Así que gracias al Señor porque Él un día nos llamó y nos pudimos entregar a Él y nos dio una nueva vida. Pero gracias al Señor que ahora estamos en su camino para su servicio, para su gloria, para su honra, y Él viene pronto. Así que no hay que desanimarse, hay que seguir creciendo, dando la palabra de Dios, haciendo su voluntad, porque el Señor nos bendice, el Señor viene pronto y a Él le damos la gloria, la honra y toda nuestra vida. Amén. Le damos un aplauso al Señor.